Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa semanal acostumbrada del Grupo Vox en Andalucía, hoy día 14 de junio de 2023. La semana pasada, la campaña llevada por esas asociaciones de consumidores alemanes vinculados a los socialistas en contra de nuestros agricultores, concretamente los de Huelva. Esta semana lo que ha pasado es que el Consejo de Europa, a través de ese grupo que tiene, el GRETA, ese grupo de expertos contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa, como digo, pues prosiguen difamando a nuestros agricultores de Huelva. Y ahora se han centrado en las condiciones laborales y han hablado también de esos asentamientos ilegales que hay allí. Evidentemente, si a mí me preguntan si existen estos asentamientos, pues la respuesta es sí, porque nosotros no vivimos de espaldas a la realidad. Ahora bien, vincular esos asentamientos a los agricultores con la que está cayendo, pues es otra puñalada más al sector de la fresa en Huelva. Ya se cuantifica en casi 2,5 millones de euros diarios las pérdidas que tiene el sector con estas campañas. Y decimos lo de la puñalada porque precisamente han sido ellos, los freseros, los que han establecido, y es conocido por todos, pero al parecer por el GRETA no es conocido, pues son los agricultores los que han establecido ese código de conducta social y laboral para esos trabajadores de la fresa. Y pongo el ejemplo de esas temporeras que vienen de Marruecos a trabajar la fresa y que cuando terminan la faena, a los meses, pues vuelven a su casa. Para nosotros, y no es la primera vez que lo digo, ese es el camino. Inmigración ilegal, inmigración regulada, inmigración ordenada. El camino no puede ser la inmigración ilegal. Y esos estudios que hace, insisto, el GRETA este grupo dependiente del Consejo de Europa, se olvida de esa rotación de cultivos que hacen que haya o que existan estos asentamientos en Huelva, que después se vayan a la Oliva Jaén, que después se vayan a Cataluña. Eso lo olvida este GRETA. Desde luego nosotros vamos a seguir defendiendo, apoyando el sector primario de Andalucía y, por supuesto, esta campaña contra la fresa que hay en Huelva. Para nosotros es, desde luego, insisto, una nueva puñalada al sector. Yo estoy seguro que si el Consejo de Europa se preocupase también de las condiciones laborales de todos los países que venden fruta en la Unión Europea, esos países extracomunitarios, de los cuales la Unión importa fruta, importa hortalizas, si se preocupara de esas condiciones laborales en esos países, muchos norteafricanos, por ejemplo, pues si eso pasase, seguramente en Andalucía no se tiraría ni se regalaría la fruta. Y hemos visto el ejemplo de los melones, de la sandía y de otra serie de hortalizas. Pero eso no lo va a hacer el GRETA ni lo va a hacer el Consejo de Europa, porque si no tienen ni siquiera en cuenta, ni siquiera vigilan, ni siquiera controlan la aplicación de esos productos fitosanitarios en esos países, imaginaros las condiciones laborales. Y eso es un motivo de competencia desleal con los agricultores españoles, porque la mano de obra en esos países es mano de obra esclava. Eso es lo que tendría que hacer el Consejo de Europa, controlar y aplicar los mismos requisitos que se hacen en la Unión, aplicarlos también a los terceros países que quieran vender nuestros productos aquí. Voy por el tema del chabolismo, porque seguramente, y ayer, por ejemplo, en uno de los canales de televisión española, incluso se dio un programa a las 10 menos cuarto de la noche sobre la vida debajo del plástico, las condiciones de estos trabajadores. Verán. Voy a sacar el dato del Gobierno de España, que no es un dato de Vox. O sea, no sé si ustedes saben que en la fresa en Huelva trabajan normalmente en la campaña de la fresa unas 100.000 personas, de 90.000 a 100.000. ¿Saben ustedes cuántos viven en esos asentamientos? Este es el dato del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, claro que sí. Aquí está el logotipo de la agenda, de esa agenda diabólica
que quiere cargarse el sector primario de Andalucía y de España. 2.300. Hablamos de apenas un 2%. Este es el dato. ¿Qué decimos nosotros? Que se apliquen los mismos requisitos a los trabajadores, que se apliquen los mismos requisitos fitosanitarios a los productos y a las personas que trabajan fuera de la Unión Europea para poder vender dentro. ¿Para qué? Pues para que nosotros no tengamos que ir regalando ni tirando la fruta y la hortaliza, que es lo que viene sucediendo. Vamos aquí para los requisitos. La segunda cuestión. El lunes, el señor Moreno Bonilla metió al Parlamento de Andalucía en la campaña del 23 de julio. Hace 15 días, bueno, no le importó mucho el Parlamento de Andalucía, se fue a ver el fútbol y ahora, 15 días después, nos convoca a un debate sobre el estado o sobre la realidad de Andalucía. ¿Qué le parece a Vox esa convocatoria? Pues nos parece perfecto, nos parece muy bien, porque es una oportunidad más que tenemos para desmontarle su realidad paralela, ese Disney World en el que él vive, los mundos de Yuppie, que él se cree que es Andalucía. Y le vamos a dar los datos de la Andalucía real. Esos datos que cada vez que tenemos oportunidad decimos y que no son datos de Vox. La atención sanitaria, hablaremos de listas de espera para los especialistas, para las operaciones, hablaremos de educación, como cuando hace calor los niños a las 12 de la mañana se pueden ir a su casa, hablaremos de cómo la mitad de los andaluces que están estudiando estudios superiores, estudios universitarios, consideran que se van a tener que ir, la mitad, se van a tener que ir lejos de la tierra donde han nacido. Hablaremos de esos datos del empleo que hay en Andalucía, que el gobierno de Andalucía utiliza los datos de la mentira del gobierno de Sánchez, los fijos discontinuos, que están ahí disimulados. Hablaremos de los salarios bajos, hablaremos de las rentas bajas, hablaremos de los barrios pobres de España, que la mayoría están en Andalucía. Hablaremos cómo la mitad de los andaluces no pueden ni siquiera tener una semana de vacaciones. Hablaremos del sector primario y el castigo que están sufriendo. Hablaremos cómo un tercio de los andaluces que solicitan la dependencia fallecen esperando esas ayudas. Hablaremos de pobreza infantil. Hablaremos de cómo hay más funcionarios y más altos cargos políticos y más gasto político también, incluso que en la época de los socialistas. Hablaremos que tenemos una administración no hecha para los mayores y hablaremos también de los problemas, por ejemplo, de acogimiento que hay en esta tierra. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablarlas. Estamos encantados de hablar de la Andalucía real para desmontarle esa película que él está vendiendo. Y estos datos, insisto, no son datos de Vox, son datos de organismos públicos, por ejemplo, nacionales, el Instituto Nacional de Estadística ha dicho mucho, incluso de ese amado defensor del pueblo andaluz, que hace poco sacó un informe, y también hay una realidad que informar en Andalucía. Vamos a hablarle de eso. Vamos a ver qué él opina de la realidad de Andalucía, no la que él nos quiere vender.